Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. Dos presuntos delincuentes que se dedicaban al asalto de gasolineras fueron capturados por la Policía Nacional. Durante la persecución, uno de los individuos resultó herido por un proyectil. De este automóvil, tanto piloto como copiloto fueron sometidos por la Policía Nacional. Ellos protagonizaron una persecución que terminó con uno de los dos sujetos herido de bala. Estos ciudadanos sacan a relucir un arma de fuego y realizan 12 detonaciones en contra de los servidores policiales. Todo esto a alta velocidad y a las 13:30 del pasado lunes. Se conoce que la persecución inició en el sector de El Común y culminó en la zona de San Juan de Calderón. Una vez que llegan ahí las unidades, llega el oficial de Calderón, el mismo que nos indica que ese vehículo ha participado en un asalto a una gasolinera. Conocido el particular, Policía Judicial con otras unidades iniciaron las investigaciones de rigor. En efecto, un video captado en una de las estaciones de servicio da fe del modo violento con el que procedían los supuestos delincuentes. Como indicios tenemos el arma de fuego y tenemos el vehículo que una vez que se revisa el número de chasis se ingresa a nuestro CIBNE, nuestro sistema, y sale reportado como robado. El vehículo, según dice la policía, sería el mismo con el que operaban los malhechores. Hoy, mientras el uno está tras las rejas, el otro se mantiene con resguardo policial en una casa de salud. El un aprendido es de nacionalidad colombiana. Es justamente aquel el que salió herido. En el vecino país no tendría antecedentes penales. El otro es ecuatoriano. Por el contrario, aquel presenta 2 detenciones anteriores por robo, informó Javier Rosero. En Santa Anita, sur de Quito, un hombre de 24 años de edad murió tras recibir una puñalada a la altura del pecho. Según la policía, se trató de una gresca por unos cuantos centavos. El responsable fue detenido. Sector Santa Anita, sur de Quito. La cámara de seguridad captó la gresca. 2 hombres en la calle intercambian insultos. Uno se saca la chompa. Están listos para descargar su ira mientras el otro retrocede. El sujeto de blanco trata de asestarle un cuchillo y finalmente lo logra. La víctima intenta mantenerse de pie, pero cae. Para ese momento su suerte ya estaba echada. La angustia se apoderó de quienes estaban allí. Trataron de ayudarlo, pero fue imposible. ¿Dónde recibió la puñalada? En el pecho, lo que le causa inmediatamente la muerte. Todo ocurrió mientras se desarrollaba un partido de fútbol a plena luz del día. ¿Cuál fue el motivo de la agresión? Se tiene conocimiento, era una pelea entre 2 personas que realizan la actividad de cuidar vehículos y por una situación de dinero, de monedas, se genera una gresca. El cuerpo fue llevado por medicina legal, hicieron el levantamiento, capturaron al agresor de 26 años. El occiso tendría unos 24, era conocido por la zona. Muy tranquilo, muy respetuoso. Se le conoce aquí. Se trató de una nueva muerte violenta en plena calle. Y lo que sorprende es que aunque la mayoría de gente veía la presencia del cadáver, poco o nada les importó. En un diario vivir donde la inseguridad y los crímenes merman la tranquilidad. Informó Marilyn Jaramillo. Extorsionadores hicieron detonar artefactos explosivos en 2 locales ubicados en la isla Trinitaria al sur de Guayaquil. Los propietarios han dicho que no cerrarán sus negocios y piden con urgencia a las autoridades que frenen esta situación. Las detonaciones se produjeron la madrugada de este martes en 2 cooperativas de la isla Trinitaria al sur de Guayaquil. Eran los denominados vacunadores que previamente habían amenazado a los propietarios de una tienda y de una ferretería. Pero como no sucumbieron ante sus amenazas, arrojaron los artefactos. No hubo personas heridas y las víctimas afirman que tampoco cederán ante las presiones de estos grupos delincuenciales. Si ellos quieren dinero, que se dediquen a trabajar, porque yo vengo desde abajo. Soy un muchacho que me he ganado el dinero
sudando, las cosas que tengo me las he tocado sufrir. Porque es una tarea de vagos que no tienen que hacer. No es que no hay trabajo, no quieren trabajar, ¿eh? Operan dejando un panfleto con amenazas, con un número telefónico para que sus víctimas se comuniquen. También han dejado un logo de su supuesta organización, pero a decir del jefe policial del distrito Esteros, no se trataría de otra banda. Puede ser grupos que tratan de amedrentar, no pertenecer a bandas, sino con el fin de obtener un beneficio o un lucro económico. Ya hay unidades de investigación trabajando con base en la evidencia para localizar a los responsables, pero se pide que los perjudicados denuncien en la fiscalía. Sin embargo, la policía indica que brindarán más resguardo. Pero sí podemos reforzar el patrullaje en el sector que sea un poco más cotidiano. Obviamente hay que comprender que el territorio, específicamente de Trinitaria Sur, es un territorio un poco amplio, es un territorio complicado. Es que la gente no va a parar de trabajar. Vivimos de esto, a mi edad, ¿quién me va a dar trabajo? Tenemos que seguir abriendo, no por capricho, no porque somos más potentes que ellos. Entonces, si yo cierro mi negocio, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo pago el banco? Informó Adriana Peralta. Detonaron un artefacto explosivo en un portal de una unidad educativa de Daule, provincia del Guayas. Según la Policía Nacional, el ataque se dio debido a que los propietarios del establecimiento se niegan a cancelar las denominadas vacunas extorsivas. Se trata de un plantel educativo infantil ubicado en la ciudadela El Triunfo, en Daule, provincia de Guayas. Dos hombres en motocicleta llegaron hasta el sitio e hicieron detonar un artefacto explosivo, provocando daños en la fachada. La gente está asustada, fue un enorme bullón anoche, todo el barrio se escuchó una bomba, pero durísima. ¿Habían niños adentro? Estaban ensayando ahí al lado. Sale afectado una ventana de la entrada principal conjuntamente con el marco. Afortunadamente no hay pérdidas humanas y tampoco hay personas heridas. De acuerdo a las primeras investigaciones, se trata de un atentado criminal, debido a que los propietarios del plantel se niegan a cancelar las denominadas vacunas extorsivas. Ya anteriormente indican que han recibido una amenaza, ya han puesto la respectiva denuncia. Vacuna que quiere la gente, ñaño. La gente ahorita es pura bomba y vacuna por otro lado. El ataque fue captado por cámaras de seguridad. Allí se observan a dos adolescentes que, según la policía, pertenecen a una banda delictiva conformada por menores y que opera bajo esta modalidad en Daule. Producto de las amenazas, una de las propietarias del centro de estudios tuvo que huir del país. En tanto, las puertas de la unidad permanecerán cerradas hasta segunda orden, informó Jorge Salazar. Más adelante, concejales del municipio de Quito plantean que se reactive el Consejo de Seguridad ante la creciente ola delictiva que enfrenta la ciudad. En el centro de la ciudad de Guayaquil, un ciudadano que trabajaba en la función judicial fue asesinado a balazos. La Policía Nacional investiga el crimen. En las imágenes se observa cómo el atacante huye luego de asesinar a la víctima y se embarca en la moto de su compinche que lo esperaba para huir. Ocurrió en las calles Guerrero Valenzuela y Portete. Que ha estado yendo a comprar en la tienda. Él vive por aquí. Eso es lo que indicaron los familiares, sí. Prácticamente le emboscan. El de la motocicleta le esperaba sobre la Guerrero Valenzuela y el que le victima por la Portete. El hombre asesinado de 33 años recibió 2 impactos de bala en la cabeza. No hubo robo. Específicamente vinieron solamente a matarle al ciudadano. El ciudadano no tenía antecedentes. Se sabe igual por versiones de la familia que era servidor de la función judicial. La policía investiga el móvil de este crimen. Que posiblemente es un crimen que tiene que ver con asunto de faldas. Lo que manifestó el familiar es que tenía otro compromiso el señor. La DINASED recaba información y con los videos que están siendo analizados, busca a los implicados en esta nueva muerte violenta, informó Roselena Vascones.
La cabeza del joven colombiano que fue decapitado en una zona rural del Cantón Milagro fue encontrada la mañana de este martes en una gasolinera al ingreso del Cantón Naranjito en Guayas. La alerta fue dada a primeras horas de este martes. Junto a los dispensadores de agua y aire de una gasolinera, fue encontrada la cabeza del joven colombiano que fue decapitado y cuyo cuerpo fue abandonado en un camino de tercer orden en el recinto Córdoba de la parroquia Roberto Astudillo. La cabeza estaba en una funda plástica y en avanzado estado de descomposición. Personal policial acudió a la estación de servicios en el ingreso al Cantón Naranjito para realizar las pericias pertinentes, pues llevaban buscándola desde la mañana del lunes, cuando encontraron el cuerpo de Gerson David Ruán Arboleda, de 27 años, quien fue asesinado supuestamente por estar vinculado a hechos delictivos, según la nota que dejaron junto a su cadáver. Después ya las unidades están realizando las investigaciones correspondientes. Se confirmó que es del cuerpo decapitado que apareció ayer. Y ya las investigaciones determinarán. Luego de los registros fotográficos y del levantamiento de información en el sitio, los agentes llevaron la cabeza a la morgue para continuar con las investigaciones. En Naranjito, informó Miguel Laje. Más adelante, el alcalde Pavel Muñoz aseguró que los trabajos en las principales vías de la capital culminen previo al inicio de clases. Les tenemos todos los detalles en breve. En menos de 3 horas, 2 ataques de sicarios dejaron un muerto y 3 personas heridas en Manta, provincia de Manabí. Una de las víctimas fue abatida en la vía pública. Un muerto y 3 personas heridas dejaron 2 ataques al estilo sicariato en Manta, provincia de Manabí. El primer caso ocurrió en el Palmar. Un motociclista fue abatido a tiros. Llegamos de un momento de trabajar nosotros con el pana con una carreta cuando escuchamos los tiros. Nosotros escuchamos que hay unos 14 tiros, ahí no hay como 11. La víctima fue identificada como Pablo Villegas Chica, quien fue sorprendido por sicarios cuando regresaba de dejar a su hijo en la escuela. Ni con los familiares, vivía cerca, fue a dejar a su hijo a la escuela y regresaba de dejar al bebé en la escuela a retirarlo. ¿Estaba solo en el momento? Estaba solo en el momento. Están verificando ese auto. Hasta el lugar llegaron elementos de criminalística y INASEC para hacer el levantamiento del cadáver. El móvil de este nuevo hecho violento está siendo investigado por la policía. Tratamos de ubicar un móvil que le cierra la moto y procede a impactarle con proyectiles posiblemente de pistola o calibre 9 milímetros, según se vieron los indicios. No se tiene más datos, se está tratando de recabar información con los ejes investigativos para poder determinar lo que ha pasado y cuáles han sido los móviles. 3 horas después, un nuevo ataque al estilo sicariato se registró al interior de un taller mecánico en el sector de Miraflores. 3 personas resultaron heridas. Se ha dado detonaciones en el punto, dando como resultado personas heridas. Hasta el momento, gracias a Dios, no ha habido ningún deceso. Se está recabando información para poder direccionar esfuerzos. Se encuentran áreas de criminalística y las unidades investigativas. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Detienen a 2 personas presuntamente implicadas en la muerte de un menor de 12 años en el suroeste de Guayaquil. La Policía Nacional les encontró un fusil y una motocicleta que habrían sido utilizadas en el ataque. El hecho criminal se registró la tarde del domingo en el suroeste de Guayaquil. 2 personas sobre una motocicleta dispararon en contra de varios ciudadanos que permanecían en los exteriores de un domicilio. Producto de esa acción falleció un menor de 12 años quien se bañaba en una piscina. Además, un joven de 18 años también falleció alcanzado por las balas. Desde ese momento se llevó a cabo operativos constantes con la finalidad de encontrar a los autores del doble crimen. Así llegaron hasta un domicilio en el Cristo del Consuelo. Notaron que en la parte externa se encontraba una motocicleta y decidieron tomar procedimiento. La misma que al momento de hacer la verificación y revisar los datos consta como robada. Está involucrada o está inmersa en algún tipo de situación de muertes violentas justamente direccionadas en el distrito 9 de octubre. También procedieron a ingresar en el domicilio donde se encontraba la motocicleta. Allí encontraron mayores evidencias. Detención de 2 individuos, los cuales se encontraban en posesión de un fusil
y municiones directamente de este fusil, munición 9 milímetros, sustancias sujetas a fiscalización. Ahora los detenidos se encuentran a órdenes de la Fiscalía, a la espera de una audiencia de formulación de cargos. Informó José Morales. Un estudiante fue asesinado de varios disparos en los exteriores de un plantel educativo ubicado en la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil. Por otro lado, un hombre fue baleado en la Ciudadela Floresta 1. Fue una tarde de martes violenta en el sur de Guayaquil. Ataques armados acabaron con la vida de 2 hombres. La primera víctima era un menor de edad que fue interceptado por varios sujetos, quienes le dispararon en la cabeza y huyeron dejándolo desangrarse en la calzada, junto a su maleta. Estudiante de este establecimiento educativo. De la misma manera, nuestras unidades investigativas, inteligencia y preventivas están activadas para tratar de identificar las personas causantes de este hecho delictivo y presuntamente los móviles que causaron el fallecimiento de esta persona. Los compañeros del Oxiso, padres de familia del colegio y los moradores del sector se lamentaron por lo ocurrido. Mientras tanto, los uniformados del distrito Esteros acordonaron el sitio para que los agentes de Criminalística y DINASET puedan realizar los procedimientos de ley. Otro sicariato sucedió casi a la misma hora, pero en la Ciudadela Floresta 1, también ubicada al sur de Guayaquil. Un hombre recibió varios impactos de bala cuando caminaba en una de las calles principales. Un familiar del Oxiso acompañó el cuerpo hasta que los miembros de la Policía Nacional cercaran la escena del crimen en busca de evidencias para dar con los autores materiales de esta muerte violenta, informó Maite Morán. El alcalde Pavel Muñoz aseguró que los trabajos en las principales vías de la capital esperan culminen previo al inicio de clases. Les tenemos los detalles más adelante. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. En el sector Clemente Ballén, al sur de Quito, la delincuencia no para. Los moradores piden a los uniformados actuar de forma contundente con los malhechores que rondan el lugar. Cuando llega la tarde o la noche, es mejor no cruzar por el Parque España, que se ubica en el barrio Clemente Ballén. Están por ahí y esperan que pase alguna persona para... Si ven que van con celulares o carteras, ahí les quitan. Las personas tienen miedo de mostrar su rostro. Tienen miedo que la gente mala, como llaman ellos a los delincuentes, puedan hacer más daño del que vienen ocasionando. La verdad que aquí estamos siempre desprotegidos, porque a 3 cuadras tenemos el PAI y nunca vienen. Quizá la percepción esté algo equivocada, pues la realidad es que la policía, según otros moradores, al menos por algunos minutos, sí hace presencia. Los policías al menos vienen, se paran ahí un ratito, se toman ellos la foto y se van. Y así vienen los motorizados, se paran allá, se toman la foto, igual se van, no prestan atención a nada. A ellos no les van ni les viene. Pero no solo eso pasa en el sector de la Clemente Ballén. El descaro de los malhechores, dicen, registra incluso robos al interior de los domicilios. Era un automóvil rojo donde se quedó el chofer y los 2 ladrones entraron. Salimos y ellos escaparon. Llamamos a la policía vino a la 1:30 y nos dijeron que hay que poner seguridad, que hacer el cerramiento, que hay que cuidar nosotros mismos, porque la policía también andaba muy ocupada y no tenía tiempo. En buena hora, si bien el atraco no se perpetró en ese domicilio, otras casas no han corrido con la misma suerte. Rompieron la puerta y llevaron toda la televisión, llevaron computadora. Bueno, fue un robo como de $4,000 ya. ¿Y a qué horas fue eso? Eso fue como a las 10 para las 6 de la tarde. ¿Y ustedes no estaban ahí? ¿Qué pasó? Sí vivimos en el segundo piso, pero eso pasó en el primer piso. Una vida de preocupación y miedo es la que viven los ciudadanos de la Clemente Ballén. De ahí que comentan que si los uniformados se toman menos fotos y hacen más por cuidar el barrio, las cosas serían diferentes. Informó Javier Rosero.
Varios concejales dicen que es indispensable que el Consejo de Seguridad de Quito se reactive ante las actuales circunstancias que atraviesa la ciudad por la creciente ola delictiva. Incluso se analiza la posibilidad que los agentes metropolitanos porten armas letales. La ordenanza sobre la seguridad y convivencia ciudadana está vigente desde el mes de noviembre de 2022, desde la cual nació un Consejo de Seguridad con el único fin de promover políticas públicas en esta materia. Sin embargo, no se ha reunido cada 3 meses, tal como lo establece la normativa, y en ese sentido surgen las críticas de varios concejales. Lamentablemente nosotros hemos visto cómo las ordenanzas a rato se quedan en letra muerta. Las dependencias del municipio de Quito no ponen en práctica las ordenanzas que han sido aprobadas por el Consejo. Y con palabras mayores, el Ejecutivo es el que ejecuta. Entonces yo hago un llamado al alcalde de Quito. Este martes, en sesión del Consejo Metropolitano con 19 votos a favor, se aprobó una reforma a esta ordenanza para que el Cuerpo de Bomberos forme parte del Consejo de Seguridad de la ciudad. En total está integrado por 15 representantes de instituciones y de la sociedad civil. Teniendo en cuenta que no somos los responsables de la seguridad, pero sí tenemos que ser parte de eso y apoyarle justamente al gobierno central para que pueda realizar todo su trabajo. La intención es reactivar el Consejo de Seguridad de Quito para coordinar los esfuerzos del Estado para combatir la inseguridad. Incluso se analiza plantear una reforma al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público para que los más de 3.000 agentes metropolitanos puedan portar armas letales. La Policía Metropolitana solo puede utilizar armas disuasivas. Lamentablemente no puede utilizar armas letales y no tiene competencias como la Policía Nacional. Ante eso, lo que nosotros decimos es asumamos la competencia concurrente de seguridad. Hay 2 alternativas para la propuesta de reforma. Así lo indicó el concejal Michael Aulestia. Conversar con el presidente de la República para que pueda emitir un decreto ley que permita hacer una reforma al COESCOP, pero lo que sí podríamos es hacer el proceso de recolección de firmas y presentar una iniciativa legislativa en la Asamblea Nacional una vez que se instale y pasen las elecciones. Lo cierto es que este organismo se reunirá en los próximos 15 días, donde se tomarían decisiones para combatir la problemática de inseguridad. Informó Priscila Cadena. Cada vez es más frecuente la extradición de narcotraficantes ecuatorianos hacia los Estados Unidos, pese a que son declarados inocentes por la justicia ecuatoriana. El proceso judicial avanza en el país norteamericano, donde se contemplan penas desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua. Ecuatorianos juzgados por narcotráfico que han logrado salir del país después de haber sido declarados inocentes, ahora son requeridos por la justicia de Estados Unidos, que busca juzgarlos por la distribución de drogas en ese país. Por citar un ejemplo, tenemos la reciente captura de Carlos Mesa, alias Lechuga, quien fue arrestado en Colombia el pasado 5 de agosto y que es requerido por una corte de Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico. Se logró en las últimas horas la captura de un ciudadano que era requerido por el Comando Central de Interpol en Colombia. Esta orden era emanada de un juzgado de Estados Unidos, el cual requiere a este ciudadano por el delito de narcotráfico. En Ecuador, Mesa fue uno de los procesados tras la operación Poseidón, que logró la desarticulación de una banda dedicada al transporte de sustancias estupefacientes. Él fue llamado a juicio y más tarde se declaró su inocencia, junto a otros 17 procesados por un tribunal de Manta. Luego de que existe una investigación y que la misma fiscalía determine de que de pronto existió elementos de convicción para llamar a juicio y de pronto los jueces digan que es inocente, sí deja mucho que decir por parte de la justicia ecuatoriana. En el caso de Mesa se espera la orden para su extradición a Estados Unidos. De la operación Poseidón igualmente existen más procesados que fueron capturados en otros países, extraditados hacia los Estados Unidos. Es la situación de la pareja de esposos Pedro Pilligua y Carmen Alarcón, que logró ir a Europa y fue capturada en España. Ambos fueron extraditados en el 2022 y enfrentan cargos por distribuir cocaína en los Estados Unidos. De llegar a ser declarados culpables, pueden enfrentar por cada cargo hasta 10 años de prisión o cadena perpetua. Estos son los casos más recientes de narcos de origen ecuatoriano declarados inocentes y que más tarde son extraditados a Estados Unidos.
Años atrás también se destaca la detención de Washington Prado, alias Gerald, que fue extraditado en el 2018 desde Colombia y que ahora cumple una pena de 19 años y medio al ser señalado como uno de los cabecillas en una estructura criminal que comprendía la producción, transporte y comercialización de cocaína, informó Edwin Benalcázar. La próxima semana arrancan las clases en la sierra. En Quito se aceleran las obras viales para evitar mayor congestión vehicular. Conozca qué vías estarán habilitadas a partir del 22 de agosto y cuáles no. Al sur de Quito, en la avenida Napo, continúan los trabajos viales. La calle Pedro Pinto aún permanece cerrada. La congestión vehicular se concentra sobre la Velasco Ibarra. Ir a Quitumbe me demoro a veces 1 hora y media, 2 horas, porque está todo dañado. Esto mientras al norte de la capital, otra vía que aún no está lista es la avenida Patria. En hora pico, el tránsito en este sector se estanca. Porque toca madrugar bastantísimo para no atrasarse. Y de igual manera también los estudiantes tienen que madrugar más para que avancen a llegar a sus respectivas unidades educativas. Tanto la Napo como la Patria son avenidas arteriales que además permiten llegar a varias instituciones educativas. La próxima semana empiezan clases y a los quiteños les preocupa que las intervenciones en las vías no estén listas, debido a que se sumarán al trajín diario buses escolares. Y ahorita que no estamos en clase estamos así, peor en la época de clase. Claro, sí aumenta, porque ahorita porque no hay clases es todavía un poco tranquilo, pero ya cuando es clases ahí sí es. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, informó que para esta semana ya estarán concluidas algunas obras. He visto que todas estén terminando entre el 19, 20, 21. De la Napo estamos hablando de la Morán Volverde, estamos hablando de la Patria. Sí le advierto a la ciudadanía de que va a tener la obra terminada y lista para la movilidad, seguramente no pintada. En estos casos, porque necesitamos esperar lo que plantea el estándar, no podemos pintar en 12 días de que se termina la pavimentación. Sin embargo, el burgomaestre advierte que ciertas intervenciones continuarán. En el caso de la Colón, el sentido, uno de los sentidos de lo que va a oriente-occidente ya está listo, el otro se está interviniendo. El calendario escolar indica que las clases en la sierra arrancarán desde este 22 de agosto. Nosotros vamos a plantear, al menos en el caso municipal, y espero contar con el apoyo del gobierno, que empecemos los funcionarios públicos más tarde el inicio de nuestras actividades esa semana, para que podamos también, para que no se caotice tanto el ingreso a la ciudad. Informó Valeria Navarro. Los estudiantes del régimen Sierra Amazonía están por regresar a clases y el temor a la delincuencia está presente en ellos. Expertos brindan ciertas recomendaciones para tranquilizar a los más pequeños de la casa. La inseguridad se ha convertido en una sombra constante que afecta a la ciudadanía. Uno de los grupos más vulnerables ante este fenómeno son los niños y jóvenes, quienes están próximos a retornar a las aulas en el régimen Sierra Amazonía entre el temor de ser una cifra más de la delincuencia. Estamos viendo realmente un estrés postraumático, ¿no? En los últimos años, lamentablemente, en nuestro país, que sí ha generado mucha ansiedad, sobre todo en los padres y ellos a través a sus hijos. Para el psicólogo Rolando Silva, los padres deben mantener la calma y transmitirle a los más pequeños para evitar dificultades en su concentración y en su aprendizaje debido a la preocupación por su bienestar. Los hijos son como una esponjita. Entonces, si yo estoy inseguro, si yo tengo miedo, si yo me pongo con temores y angustias, eso lo vamos a transmitir a los hijos. Entonces, y yo creo que también lo más importante, recomiendo a los padres, es hablar de los hechos, no negarlos, ni decir aquí no pasa nada. En lo que va del año, más de un centenar de niños y adolescentes han derramado su sangre como víctimas de la delincuencia. A decir de expertos, estas víctimas no son colaterales por la inexperiencia de los criminales, sino un claro mensaje de las bandas por imponer el miedo. El daño colateral es una meta y una herramienta para todo grupo delictivo. Lo que quieren es causar terror en la ciudadanía. Instituciones educativas de Guayaquil, Durán y Esmeraldas decidieron retomar las clases virtuales por la seguridad de sus maestros y estudiantes. Lo que quieren básicamente los ciudadanos es que ellos hagan lo que tengan que hacer, así sea dentro del mercado legal, sea trata o tráfico de personas, sea narcotráfico, pero la gente lo que quiere es vivir en paz. Por lo que ahora expertos y padres de familia instan al gobierno nacional a mantener un plan de seguridad en los establecimientos educativos. Informó José Mendieta.
5 encuestadoras realizarán encuestas de voto a boca de urna en los recintos electorales el próximo domingo. Les tenemos todos los detalles en breve aquí en TVC. Encuestas de voto a boca de urna en los recintos electorales el próximo domingo. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral tendrá la facultad de autorizar o no su publicación una vez culminado el proceso. El Consejo Nacional Electoral CNE dio luz verde a 5 encuestadoras. De estas son 4 personas jurídicas y una natural, que podrán efectuar encuestas de votos a boca de urna. Estas participarán el día del proceso electoral en los exteriores de los recintos electorales. Ellos han manifestado ya que tienen sus muestras específicas para poder realizar esta actividad y que también la hemos participado nosotros a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que puedan cumplir con su trabajo. Sin embargo, no ha sido de lo mejor la experiencia que se ha tenido con este tipo de trabajo, donde se conoce un posible ganador pocos minutos después de culminada la votación. Se ha cuestionado el margen de error presentado. Ahora esos resultados primero tienen que ser aprobados por el Consejo Nacional Electoral antes de hacerse públicos y inclusive si hay un posible empate técnico por ahí, no van a ser publicados. Bien, todos los resultados deberán ser entregados a nuestras autoridades del Consejo Nacional Electoral, quienes decidirán si son publicadas o no en su debido momento. De ahí un exhorto para evitar falsos ganadores. Así sería para que el trabajo que lo realicen lo hagan en forma correcta y los resultados sean apegados. Esto mientras el CNE se alista para lo que será el voto de los privados de la libertad del jueves, con 4.756 personas sin sentencia condenatoria ejecutoriada de 39 centros carcelarios. Para el viernes, el voto en casa. Y el domingo, el día decisivo, informó Héctor Romero. Otto Sonnenholzner aspira a llegar a la presidencia en las elecciones anticipadas del 2023. El ex vicepresidente indicó que es el momento adecuado y que siempre tuvo un plan con visión de país. Otto Sonnenholzner de la alianza Actuemos ahora va por la primera magistratura de Ecuador, ya con las enseñanzas que le dejó haber sido vicepresidente en el periodo de Lenín Moreno, entre ellas combatir la pandemia de COVID-19. Y usted podrá ir a las universidades que usted quiera, pero el aprendizaje de administrar una crisis, la importancia de dar un paso al frente cuando las cosas se ponen mal, todo eso son lecciones que evidentemente valen mucho, ¿no? Y que trato de convertirlas todos los días en mejores aprendizajes. Luego de 18 meses en funciones, volvió a sus actividades en agricultura, comercio y construcción. Además, culminó una maestría en Administración Pública en la Universidad Harvard. Sonnenholzner puntualiza que se mantuvo cercano a la comunidad. Por ejemplo, en el 2019 hubo un acercamiento en este centro comunitario de Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. Y aquí empezamos a apoyar esa iniciativa ya cuando yo volví, digamos, a la sociedad civil. Y hoy este lugar transformado atiende a más de 200 niños, está formando a madres del sector en las distintas profesiones, una de ellas la panificación, estamos apoyando los emprendimientos. Pero a la par también venía trabajando en un proyecto político de país, que ahora lo lanza a la presidencia, en otro contexto tan complejo como fue una pandemia. Hablamos de la inseguridad. Bueno, evidentemente estas decisiones tan importantes que además afectan la vida familiar las converso con mi esposa. Sí, hay una gravísima crisis de inseguridad y justamente porque las cosas están mal es que nos sentimos en la obligación de dar un paso al frente y salir a aportar con nuestra capacidad, con nuestra experiencia y sobre todo con nuestro compromiso a resolver los problemas del país. Además, se refiere a su padre, Ramón Sonnenholzner, escritor, filósofo y locutor ecuatoriano. De ahí su nexo con la radiodifusión. Muy querido, mi papá siempre ha sido un mentor, pero nosotros separamos la familia de la política, ¿no? Mi familia ni pisó el Palacio de Carondelet mientras yo fui vicepresidente y lo mismo volverá a ocurrir. Yo no creo en esta política que confunde el servicio público con monarquía y que creen que pues si el uno es candidato, el otro es asambleísta, el otro es contratista. No, con mi familia eso no va y más bien eso es lo que yo creo que hay que cambiar en la política. Les agradezco el apoyo, sobre todo en lo emocional, en lo familiar, pero nada tiene que ver mi familia con este proceso político. Informó Adriana Peralta.
Otto Sonnenholzner busca volver a dirigir el país, pero esta vez como primer mandatario y por la vía electoral. Recordemos que se desempeñó como vicepresidente de la República del 2018 al 2020, tiempo en el que afrontó una pandemia y un paro nacional que duró 18 días. Conozcamos un poco más de su perfil político. Me presento hoy ante ustedes. Otto Sonnenholzner Esper se graduó en el Colegio Alemán Humboldt en la especialización de Ciencias Sociales y de Comunicación. Es un economista que se ha desempeñado como locutor de radio, empresario, profesor universitario y político. Fue gerente general de una radio guayaquileña de propiedad de su padre. Además, fue presidente de la Asociación de Radiodifusión del Guayas. Su nombre apareció en la política en diciembre del 2018, cuando se convirtió en el segundo vicepresidente de la República más joven de la historia del país. El primero desde el retorno a la democracia. Su imagen fue muy visible durante la pandemia de COVID-19. Lideró la gestión de ayudas. Además, se encargó de seguir con el diálogo social nacional, con el afán de evitar las protestas impulsadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Sin embargo, estas estallaron en octubre del 2019. Renunció al cargo de vicepresidente de la República en julio del 2020. Otto Sonnenholzner ahora quiere portar la banda presidencial del Ecuador. Por eso, aparecerá por primera vez en una papeleta de elección. El manglar es el hogar de varias especies de peces que consumimos. Estos árboles ayudan a enfrentar las inundaciones, sirviendo como un escudo. Por eso preocupa la deforestación de este ecosistema, que en 20 años ha perdido un 10% de su hábitat. En el planeta hay un ecosistema único e irreemplazable. Aquí, el agua dulce se mezcla con el agua salada. Y aunque parezca increíble, en un ambiente tan complejo, el árbol de mangle encuentra su casa. El manglar es un ecosistema costero, ubicado en más de 100 países, pero cubre menos del 0,1% de la superficie terrestre, y aún así es clave para la supervivencia humana. Por ejemplo, según Naciones Unidas, el 75% de las especies de pesca que consumimos dependen de los manglares en sus primeras etapas de vida para alimentarse, protegerse y crecer. Sin embargo, según datos de la Alianza Mundial de los Manglares, estiman que entre 1996 y el 2016 se perdió el 10% de todos los manglares del mundo, y más del 60% de esas pérdidas son por acción humana. Científicos estiman que el manglar desaparece de 3 a 5 veces más rápido que los bosques tropicales en el mundo. ¿Y qué pasó con esos ecosistemas? ¿A dónde fueron? Hasta hace poco tiempo, para muchos el manglar no era útil para las personas, por lo que se destruía buscando hacer el terreno productivo. Se deforesta la zona de manglar y se le da otro uso, como por ejemplo para lo que son sembradíos de camarones, para montar salineras o para cambios, digamos, o lo que es una construcción de infraestructura propiamente. En el pasado la gente utilizaba mucho el mangle para leña, por ejemplo, para construcción. Sin embargo, la naturaleza tiene un mejor uso para el manglar, porque es capaz de almacenar toneladas de carbono como ningún otro ecosistema en el planeta. Son verdaderos bastiones en la lucha contra el cambio climático. A veces tienen más carbono en el suelo que los mismos, digamos, bosques tropicales. Tienen la capacidad de retener carbono hasta 5 veces más que un bosque terrestre. Entonces eso los hace sumamente importantes en el tema de mitigación, y ahí la importancia del ecosistema. Pero además, el manglar es una barrera natural que frena la fuerza de las olas entre un 50 y un 90%. Con tormentas y huracanes cada vez más agresivos, el manglar se vuelve un escudo esencial en un mundo donde el 40% de las personas viven en la costa. Las tormentas van a ser cada vez más fuertes, necesitamos que haya manglares que nos ayuden a detener eso. Las inundaciones van a ser cada vez más fuertes, cada vez más frecuentes. Los manglares van a contribuir, manglares saludables especialmente, van a contribuir mucho a reducir esos impactos. La marea penetra mucho más adentro, mucho más fuerte, los vientos pasan directo, entonces genera mucho más daño en la infraestructura, mientras que cuando está el manglar, eso primero que nada nos protege. Los organismos globales, las ONG y algunos gobiernos trabajan a toda máquina para evitar la desaparición completa de los manglares, porque las consecuencias serían catastróficas. En
exasambleísta Peter Calo, investigado por el presunto delito de violación a una joven de 19 años, seguirá en prisión. Esto luego de que la Corte Constitucional negó el pedido de sustitución de medida cautelar. Desde el 16 de mayo, Calo permanece detenido en la cárcel 4 hasta que se resuelva su situación legal. Esto tras haberse retirado el grillete electrónico y arrojarlo a la basura. La empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito informó que debido a la reparación de una tubería averiada se ha afectado el servicio en barrios como San Juan de Cumbayá, Muro Blanco y Llana Zarapatá. Sin embargo, se espera que el mismo sea restablecido durante el transcurso de la noche. Y con esta información, amigos, nos despedimos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Un abrazo grande.